Buenos días, mis amistades. Bueno, pues aquí estoy, aquí en mi pequeño, digamos, estudio donde yo tengo mi guitarra, mi equipo de músico de rock y donde yo prácticamente ensayo y también compongo. Quería hablar de algo muy importante que creo que muchos quizá, no es que lo hayan olvidado, ¿no? Pero quizá muchos estén ya ignorando prácticamente es las derivaciones donde ha venido a derivar lo que es el rock and roll de sus comienzos, principalmente la década del año 60 para acá hasta nuestros días, año 2025. Quiero hablar de dos cosas muy importantes como músico de rock, y no solamente como músico, ¿no? Sino con las experiencias ya vividas en el mundo musical a través de las décadas, a través de los años, pues creo que puedo decir estas cosas que quiero comentaros. Cosas que actualmente prácticamente están siendo olvidadas por la mayoría de las personas, inclusive no solamente de músicos de rock, sino prácticamente de asistentes a conciertos de rock, o sea, porque es difícil, digamos, de poder saber definir las dos vertientes, las dos variantes, saber distinguir rápidamente, digamos, en estas dos palabras que voy a decir, o sea, técnica en el rock and roll o alma y sentimientos en el rock and roll. Son dos cosas muy importantes y diferentes totalmente unas para otras. La técnica, prácticamente, aunque está un poco unida, digamos, al rock, pero no puede ser prácticamente centrarse en la técnica y olvidarse la parte importante del rock, que es el sentimiento, el alma de la persona, del individuo que interpreta el rock and roll. Los sentimientos, lo que sale de dentro de él, lo que forma parte de él, de su vida, de su mente, de su corazón, de sus vivencias a través de los años, sus experiencias, unidas, digamos, a lo que toca, puede transmitir realmente sentimientos, porque una persona con sentimientos, una persona que realmente en la vida ha vivido muchas experiencias, las une al rock and roll y prácticamente lanza esa música, no solamente con un poco de técnica o más o menos técnica, pero sí prácticamente con sentimientos propios de la persona por las propias vivencias que ha tenido en la vida y en el mundo del rock y cómo es su vida, su forma de pensar y su forma de ser. Es muy importante entender esto porque hoy día prácticamente si tú escuchas lo que es el rock, escucha cuando lo escuches, sea por YouTube, sea por Spotify, sea por TikTok, sea por digamos Facebook, lo que más hay es virtuosismo de guitarristas. Lo que más hay de guitarristas, así, a montones. Montones de guitarristas que tocan, aparentemente, según por el criterio de las personas, tocan de maravilla. Es más, muchos los empoderan y les ponen, yo que sé, como fueran el sumo. Es increíble que prácticamente ha llegado esto a un punto que hasta lo que no se había visto esto, porque en la década de los 80, cuando empezamos a movernos los músicos, eso no se veía. Ya nos costaba a los mayores, a los jóvenes, poder agarrar la guitarra y tocar cuatro cosas que empezamos a tocar, cuanto más prácticamente jamás vimos a un niño, por ejemplo, yo que sé, de 5 años o 10 años, manejar la guitarra con un virtuosismo, una velocidad impresionante, con lo cual hoy día eso ya no se diferencia. ¿Por qué? Porque están mirando más prácticamente a la técnica que al alma. Pero así no empezó el rock and roll. El rock and roll empezó prácticamente con alma, poniendo los sentimientos a las propias canciones. ¿Por qué? Porque la mayoría de los músicos de rock que empezamos en la década del año 60, empezamos con vivencias propias, personales en nuestras vidas. Y yo, Flores, en mi caso, Flores Hernández, ¿cómo empecé yo? ¿Acaso yo empecé con virtuosismo, con una técnica impresionante en la guitarra cuando tocaba en Salamanca, en los grupos como Los Rejas, o el Grupo 96, o más grupos que toqué antes de Barroc? ¿Acaso yo era una persona? No. Sin embargo, era un músico con sentimientos, que lo que tocaba lo expresaba, porque lo sentía. ¿Pero por qué? Porque lo unía, lo que tocaba, a las vivencias que yo estaba teniendo en mi propia vida. Empecé con la familia, que no querían que me dejase el pelo largo, que no me pusiera pantalones de campana, que no me dejara las patillas asadas, que el bigote asado, y luchando y batallando, me tuve que escapar de casa, por ahí pelando hambre, por ahí todo. Pero sin embargo, todo eso que yo estaba viviendo, todo eso lo estaba uniendo a mi propia trayectoria como guitarrista. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? A la hora de tocar la guitarra y expresarme y estar en el escenario, pues yo motivaba, tenía una motivación, tocaba algo, se podía expresar, y es verdad que aunque tocara una versión, prácticamente, pero yo le ponía el alma, le ponía el sentimiento a lo que tocaba. Y esa es la diferencia. ¿Cómo empezamos los músicos en los años 60? ¿Empezamos con grandes técnicas? No, si no sabemos casi nada.
Yo empecé aprendiendo 4 acordes, los acordes básicos, do, re, mi, fa, sol, la, si, dos, los mayores, menores, empecé un poco así. Y unos a otros, en los años 60, nos echamos una mano para transmitirnos lo que unos habían aprendido, nos lo enseñaban a otros. Cuando yo aprendí con los rejas que Gaby, un gran compañero en aquellos años, me enseñó muchos acordes. Y le doy gracias porque fue, digamos, me sirvió de gran ayuda todo lo que él me fue enseñando. Luego yo, ¿qué hacía? Me pasaba por locales que había en Salamanca, en el año 60, y cogía yo, les transmitía a ellos cosas que yo aprendí y Gaby me enseñaba a mí. ¿Por qué? Porque yo también tenía ganas que otros aprendieran y se progresaran y avanzaran en la música, lo que estaban tocando. Entonces, digamos, todos los grupos prácticamente que empezaron, como los Beatles, los Rolling Stones, todos empezaron, digamos, poniendo los sentimientos a lo que tocaban. Y con sus propias vivencias que tenían, como músicos, en la época del pop, o los jazz, o cuando empezó el rock and roll. Se le estaban transmitiendo, por eso cuando escuchamos canciones tan históricas, tan bonitas, que a todos siempre gustan y siempre gustarán, son canciones expresadas con mucho sentimiento, con muchas parte de la vivencia de ellos como músicos de rock. Las cosas que ellos están viviendo en la propia vida. Eso es otra historia. Tenemos un ejemplo muy grande, digamos, lo que es Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, cuando alguien, he visto comentarios, han puesto, es el guitarrista más grande de todos los tiempos. O sea, como fuera, sí, era un gran guitarrista, pero hoy día, o sea, hasta un crío que toque prácticamente supera en técnica lo que tocaba Jimi Hendrix. Y no estoy diciendo ningún disparate. ¿Por qué? Porque Jimi Hendrix tú lo escuchas y ves sus punteos eran siempre básicos. Principalmente tocaba sobre todo mucho en la escala de mi mayor y en la escala pentatónica. Y siempre todos los puntos cuando punteaba, no es que fueran repetidos, ¿no? Pero eran similares todas las escalas prácticamente que él tocaba. Con lo cual él tocaba con una escala o 2 escalas de guitarra y de ahí no salía. Sí. Pero ¿qué le diferenciaba a Jimi Hendrix de prácticamente otros guitarristas? Inclusive de hoy día, prácticamente que lo tienen como fuera el ejemplo para ellos. La diferencia es que Jimi Hendrix, a pesar de no ser un gran técnico de técnica, tú escuchas a Jimi Hendrix, él no pasaba las manos de arriba del máster primer traste hasta abajo, y tú a Jimi Hendrix no le veías eso. A Jimi Hendrix le veías haciendo, a lo mejor un punto, para arriba, pulsando la cuerda, o le veías ahí con la guitarra, y paraba y hacía, escalaba, punteaba más alto y luego se iba un poco así, lo básico. Pero era siempre similar esa línea. Pero ¿qué tenía él? ¿Qué expresaba él en lo que tocaba? ¿Qué hacía que llegara a la gente, llegara al público y conmocionaba a las audiencias? Era el sentimiento, el alma que él le ponía a lo que tocaba. Hendrix tocaba con sentimiento, expresando, sintiendo, porque tú lo escuchas en las grabaciones y lo ves con los ojos cerrados, sí. Con los ojos cerrados y con la cabeza tocando, porque está sintiendo, está expresando, está viviendo lo que toca, está transmitiéndolo. Eso es la transmisión que hoy día prácticamente está faltando en el rock. Hoy día técnica hay por todas las partes, músicos que tocan a una velocidad impresionante. ¿Pero qué puede transmitir un niño que apenas ha vivido en la vida? ¿Qué puede transmitir experiencias si ni siquiera ha vivido? Si no sabe nada, si está ahí poco más tomando el biberón. ¿Qué va a transmitir? ¿Qué vivencia ha tenido? ¿Cómo puede unir sentimiento del alma a lo que toca? Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué? Porque hoy día prácticamente los críos están desarrollando, o sea, las generaciones actuales, con una, digamos, más avanzado en ideas, sea por la tecnología, sea por la enseñanza, sea por la época que vimos, por el modernismo, por el tiempo que vivimos del siglo XXI, que prácticamente que los niños se espabilan, o sea, tocan y rápidamente aprenden. Y manejan la guitarra como fueran, vamos, increíble, impresionante. ¿Pero acaso eso es el rock? ¿Eso es rock? Dímelo tú. Para mí, Flo Hernández, eso para mí no es rock. Eso es como la persona que sabe el abecedario de memoria, A, B, C, D, E, F, G, y lo lee de carratilla prácticamente. Pero eso no es rock and roll, perdona que os diga. El rock es una transmisión, digamos, de música a través del individuo y de la propia experiencia del individuo. De lo que ha vivido, de lo que él es como persona, de lo que trae en su espalda, su currículum, sus batallas en la vida, a través de la música, a través de sus vivencias, y lo transmite con la guitarra y lo transmite en el escenario. Por eso a mí, cuando yo me veo en escena, todos los que me conocen saben que soy así, que me gusta mucho tocar en la escena, la puesta en escena, moverme, ejecutar lo que toco, porque yo no soy un guitarrista, digamos, de técnica, virtuoso, yo no soy un gran guitarrista. Es más, en Eva Rock, prácticamente no era yo un gran guitarrista, virtuoso, no manejaba la guitarra a gran velocidad,
pero sí transmitía, era un guitarrista de expresividad, que transmitía todo. Cuando tocamos en el Festival de la Cosambre de Burgos, algunas fotos, inclusive hay un vídeo que se grabó en 8 milímetros, sin sonido se grabó. Y eso dura solamente, si lo veis, está en YouTube, yo le puse música, un poco de fondo, si miraba lo que tocamos, bueno, por ahí, pero nada más en cuestión de prácticamente poco más de 1 minuto, 2 o 3 minutos, me veis a mí actuar y mover, previamente a mí Flores, con la Fender Stratocaster y la túnica, me veis la clase de expresividad que estoy pegando en el rock and roll, que estoy tocando en la Plaza Torre de Burgos en el 1975. Solamente os puedo hacer una idea de cómo era Mosé Barroz y cómo era Flores expresando, como soy actualmente, yo no he cambiado, cómo expresaba yo el rock and roll, no solamente expresándolo con música, sino con mi propio cuerpo, mi propia vida, mi propia mente, con mi propia alma, o sea, dándolo todo, o sea, el movimiento con las guitarras, todo, o sea, dar la expresividad que hoy está faltando en el rock and roll. ¿Os das cuenta? Y eso está faltando hoy día, tristemente. Hoy día hay muchísima técnica, pero poca alma, poco sentimiento de lo que se toca. Si empezamos aprendiendo una media escala, una escala, 2 escalas, y hemos llegado hoy prácticamente, digamos, a un cúmulo de escalas, 10, 15 o 20 escalas, que el que las aprende las puede aprender cualquiera, un niño, como aprende en la escuela. Una vez que se las sabe, puede ejecutarlas prácticamente como un autónomo, un robot, sin problema ninguno. No tiene que expresar ningún sentimiento, solamente es dejarse. O sea, usar la técnica, las manos. Pero hay alma ahí. No. ¿Hay sentimiento ahí? No. Por eso hay que tener el oído muy afinado, inclusive los que vais a los conciertos de rock, saber distinguir esas dos cosas. Porque si no, estáis muy equivocados, inclusive todos los seguidores del rock and roll y todos los que vais a los conciertos. Os dejáis llevar por la vista rápidamente, y por escuchar, y sabías, os cierran todos los ojos y no sabéis captar, porque hay que tener el oído muy afinado para saber captar el alma de los sonidos, de las notas, de las guitarras y del rock, transmitiéndolo al público. Y hoy día, como se toca a gran velocidad, con tanta rapidez y con tanto griterío, tanto para acá y para dándole duro, no hay tiempo para que el que escucha reaccione y pueda captar el alma. No hay tiempo porque no hay oportunidad, no hay lazo apenas de lazo de nada. Todo es rápido, a gran velocidad. Bueno, espero que esto que os estoy diciendo sirva de alguien. Flores Hernández, de Eva Roth, creo que esto que estoy diciendo quizás le sirvan a algunos o no, pero si a alguien le sirve para algo, para bien, rock and roll. Flores Hernández, Eva Roth.